Atención a personas autistas y urgencias sanitarias. En esta segunda píldora vamos a hablar de lo que es el trastorno del espectro del autismo y las barreras que se pueden encontrar en la atención médica. Algunas de las barreras son que los entornos médicos suelen ser abrumadores para las personas autistas. Las luces, los ruidos, la falta de adaptaciones agravan en todo momento el malestar que la persona con autismo puede experimentar en estos contextos. Todo esto puede dificultar la atención que la persona con autismo preste al personal sanitario y aumentar el riesgo de que se detone algún tipo de problema de conducta, algún tipo de problema desajustado que lo que haga sea dificultar toda esta situación. Otra barrera que nos encontramos es la falta de formación en los profesionales de la atención sanitaria. Esto es un obstáculo clave. El personal necesita herramientas para reconocer y saber adaptarse a las necesidades que pueden presentar las personas con autismo, ¿no? Que puedan llegar a ser sus pacientes. La formación multidisciplinar es un elemento clave y además hay que incluir a las personas cuidadoras en todo este proceso para que comprendan de la mejor manera posible a las personas con autismo y le presten la atención que se merecen. Además, las personas autistas enfrentan mayores tasas de mortalidad en los hospitales. ¿Y esto por qué ocurre? Pues en muchas ocasiones es porque hay un retraso en el diagnóstico, porque muchas personas tienen miedo a acudir a los entornos sanitarios porque piensan que no se las va a creer, porque van acumulando muchísimas malas experiencias que le hacen evitar afrontar una situación en el entorno sanitario. Y después están también las sombras diagnósticas, ¿no? Hay muchas veces que se atribuyen que la sintomatología que pueda presentar la persona se debe únicamente al autismo y no se explora que pueda haber alguna otra causa tras esta sintomatología. Además, hay dificultades para identificar los estados físicos y emocionales y para que la propia persona nos pueda expresar y le pueda expresar al personal sanitario su malestar, cuánto de intensos son esos síntomas o cuánto tiempo llevan experimentando esos síntomas. Además, hay un enmascaramiento en muchas ocasiones de estos síntomas debido a esa forma diferente de manifestar el dolor o el malestar, ¿no? Entonces, hay muchas veces que van asociados a cambios comportamentales, por lo tanto, tenemos que saber entender bien a la persona para saber qué nos quiere decir con este cambio en su comportamiento, hacia dónde va. Otras barreras están en la dificultad que pueden tener las personas con autismo para comprender una intervención médica y qué finalidad tiene esta intervención médica o este tratamiento médico. Muchas veces las personas con autismo afrontan todos estos procesos con muchísimos episodios de ansiedad o conductas desafiantes ante aquellos cambios de contexto, ante entornos que sean muy agresivos, muy hostiles, las personas de referencia que a veces no están o son muy cambiantes, situaciones y cambios en los horarios que son imprevisibles. Todo esto genera a nivel contextual una situación que en muchas ocasiones la persona con autismo carece de las habilidades necesarias para afrontarla de la manera más correcta. Además, muchas personas con autismo presentan una ausencia o una dificultad para percibir el peligro. Entonces, a veces se exponen a situaciones muy peligrosas sin ser conscientes de hacia dónde les va a llevar. Además, hay una poca o nula tolerancia de las personas con autismo a las situaciones de espera y no son capaces en muchas ocasiones y les cuesta muchísimo trabajo manejar conceptos abstractos como por ejemplo el tiempo. Entonces, esos tiempos de espera que a veces son infinitos para las personas con autismo no solo dejan de ser algo eh, abrumador, sino que además es muy difícil de comprenderlos y entenderlos. Hay una frecuente ansiedad ante estas situaciones, incluso hay personas con autismo que desarrollan fobias a los entornos sanitarios, a someterse a determinadas pruebas, a revisiones médicas, y todo esto se parte o se basa en experiencias anteriores en entornos sanitarios que les ha resultado muy desagradables. ¿Qué características influyen en el acceso a los recursos sanitarios, ¿no? De las propias personas con autismo? Pues como hemos dicho, esa poca o nula tolerancia a las situaciones de espera y el manejo insuficiente de conceptos abstractos como el tiempo, dificultades en la comunicación verbal o no verbal. Todo esto hace que se complique la atención médica porque no son capaces de verbalizar realmente qué es lo que le ocurre, por lo tanto el personal sanitario no puede hacer una historia clínica completa, tiene dificultades para diagnosticar la enfermedad o incluso para ajustar el medicamento
medicamento que pueda hacerle falta, ¿no? Por esa falta de información, por las dificultades que la persona con autismo tiene a la hora de expresárselo. Además, hay un alto porcentaje de personas con autismo que cursan con discapacidad intelectual. Estamos hablando entre un 50 y un 70% de las personas con autismo presentan discapacidad intelectual asociada o no tienen un lenguaje oral. Todo esto hace que dificulte mucho esa relación que pueda tener con el profesional sanitario. Además, es fundamental y existe una gran necesidad de que los propios familiares o cuidadores o personas de referencia sean las que interpreten la sintomatología que siente la persona con autismo. Por ello tenemos que facilitarle también que ellos estén presentes en todo el proceso de atención médica. Como hemos comentado también, es muy común la comorbilidad que se da con otros trastornos psiquiátricos, la dificultad para identificar esos estados físicos, emocionales, para localizar dónde está el origen del dolor, para expresárselo al personal sanitario. Todo esto lo que hace en muchas ocasiones es retrasar el diagnóstico y por lo tanto que el pronóstico que pueda recibir la persona sea peor. Además, hay una dificultad en las personas con autismo de salir de su entorno habitual, todo aquello que sea desconocido, que no vaya bajo unos parámetros rutinarios y totalmente establecidos, genera una aversión a la persona con autismo. Las conductas repetitivas, los intereses restringidos, esa inflexibilidad pueden generar muchas veces, muchas ocasiones, que la persona se niegue o ponga dificultades a la hora de que se le explore, ¿no? De que el médico o la doctora pueda explorarlo. Conductas autolesivas, morderse, rozarse, darse cabezazos, etcétera, ante situaciones que generan malestar, pueden pues limitar, ¿no?, la forma de afrontar este tipo de situaciones. Hay muchas veces que las personas con autismo presentan una gran dependencia en el cuidado personal, dificultad en el desarrollo de hábitos saludables y todo esto no hace más que repercutir en su calidad de vida y en su salud. Hay muchísima polimedicación y como hemos comentado también, esto provoca efectos paradójicos de los tratamientos farmacológicos que muchas veces pues, se van invalidando entre ellos mismos y provocan efectos secundarios en la persona. La frecuencia de la ansiedad, incluso de las fobias a someterse a determinadas pruebas y exploraciones médicas, dificultan también todo el proceso. Y las frecuentes alteraciones sensoriales que hacen que los entornos sanitarios pues lleguen a ser entornos muy hostiles para las personas con autismo. Muchas gracias.